conocer las enfermedades si no sabemos cómo funciona normalmente nuestro organismo, cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los órganos, cómo funcionan todos los sistemas que están coordinados en nuestro organismo para poder cumplir una función determinada. Entonces, no vamos a entender ninguna enfermedad si no conocemos la estructura básica y la función básica de nuestro organismo, que es la célula, la unidad funcional, ¿sí? Entonces, prestemos atención porque cuando estemos en los grupos, ahí vamos a trabajar de una manera coordinada para recordar y fijar más todo esto, ¿sí? ¿Qué es la célula? Empecemos definiendo a la célula, y la célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Todos los seres humanos están compuestos por células, ya sean unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Vamos viendo la siguiente diapositiva. ¿Y por qué será importante la fisiología celular? Y comprender cómo funcionan las células es fundamental para entender la fisiología de los tejidos, ¿sí? Los órganos, los sistemas del cuerpo humano. En esta clase vamos a aprender cómo es una célula, pero cómo se relaciona con las demás para cumplir una determinada función, ¿sí? Bien. Y vamos conociendo la estructura de una célula. Cuando hablamos de la estructura de la célula, vamos a conocer sus principales componentes. Prestemos atención, ¿por qué motivo? Porque cuando nosotros veamos que las células, dependiendo de qué tejido, de qué órgano estemos hablando, vamos a ver que son diferentes, ¿sí? Sin embargo, la estructura básica sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las estructuras y sus componentes principales. Y empecemos por la membrana plasmática. A ver si puedo desde aquí. La membrana plasmática es la capa externa de la célula, ¿sí? Que está pintado de color rojo en la imagen que tienen a su derecha. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque acá vamos a dar un concepto básico y luego vamos a ir profundizando. Y es que la membrana plasmática es una barrera, como dice ahí, que delimita la célula, pero no solamente la delimita, sino que regula el paso de sustancias, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué es importante esta membrana plasmática. ¿Qué es lo que hace? Además de solamente delimitar a la célula, ¿sí? Conozcamos otra de las estructuras, el citoplasma. Es el que tiene dentro de la célula, ¿sí? Imaginemos una burbuja. Bien, toda la capa externa es la membrana plasmática, y todo lo que contiene dentro, ese gelcito, ¿sí? Es lo que se llama el citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Es un medio acuoso donde se encuentran los orgánulos celulares. ¿Bien? Nosotros podemos ver en la diapositiva, en la imagen, y el citoplasma es todo esa estructura que ven de color naranja, color ¿sí? Otra estructura importante que tenemos que reconocer cuando estudiamos la estructura de una célula, y es el centro de la célula, que es el núcleo. ¿Bien? Está pintado de color celeste. ¿Y por qué es importante que conozcamos el núcleo? ¿Qué contendrá el núcleo de la célula? Contiene la información genética de cada ser vivo, ¿sí? Entonces es importante que sepamos, ¿bien? Es importante. Pero además, no solamente
el núcleo. Mientras tanto, que es importante que fijemos estas estructuras más grandes de la célula, ¿sí? Vamos viendo un poquito. ¿Vieron acá que decíamos que el citoplasma era un medio pozo donde se encuentran suspendidos los orgánulos celulares? Veamos cuáles son esos orgánulos celulares. En la parte práctica lo vamos a ver uno por cada uno, por separado en grupos, pero los reconozcamos aquí. Y es que los orgánulos son importantes porque son estructuras especializadas que realizan funciones específicas. ¿De quiénes estamos hablando? Estructuras importantes de los orgánulos son las mitocondrias, ¿sí? El aparato de Golgi, los lisosomas, los ribosomas, ¿sí? Hasta ahí recordemos los orgánulos celulares. ¿Y por qué? ¿Y qué será importante en lo que son las funciones de la célula? Han visto que hemos visto una estructura muy básica, que es la unidad funcional de todo ser vivo. Pero veamos qué cosas interesantes tiene la célula y cuáles son sus funciones. Y tiene muchas funciones, ¿sí? Vamos a ver las elementales. Una de las funciones de la célula es la nutrición. ¿Y qué hace en la nutrición? Obtiene los nutrientes del entorno. Recuerdan que habíamos hablado que la membrana plasmática además era una estructura que permitía el ingreso de sustancias bien. Entonces, una de las funciones de la célula es la obtención de nutrientes del entorno, porque la célula no puede sobrevivir si no tiene algo que le da la energía. Luego lo vamos a ver. De momento sepamos que la célula necesita, una de sus funciones es la nutrición, ¿sí? Entonces realiza la obtención de nutrientes del entorno. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más hace? Procesamiento de los nutrientes para obtener y sintetizar moléculas, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver en otras materias, pero es aquí en la célula donde se sintetizan energía para que el organismo, el tejido funcione, ¿sí? Si el corazón no tuviera energía, pudiera latir, ¿ya? Necesita energía. Y eso es la importancia de conocer la función de la célula. Pero además, otra de las funciones de lo que es nutrición de la célula es que la célula, luego que hace todas estas reacciones moleculares, ¿sí? También se encarga de eliminar los productos de desecho, ¿sí? Otra función, como hemos dicho entonces, una función era la nutrición, otra función es la relación. Y es que la comunicación con otras células también lo realiza, es sobre las funciones de la célula, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de señales químicas, ¿bien? A través de su membrana plasmática. Por eso es importante que la recordemos. Y ahí vamos a hablar nosotros más de neurotransmisores, hormonas, ¿sí? Esos son los que serían, las estructuras que nos dan las señales químicas, ¿bien? ¿Y qué otra cosa más hace en lo que es relación? Generar respuestas, ¿sí? Respuesta a estímulos del entorno. Las células responden a estímulos del entorno, como por ejemplo la luz, la temperatura, el tacto. ¿Han visto, por ejemplo, un ejemplo en las células epiteliales? Cuando nos hace mucho frío o cuando nos asustamos de algo y nos da escalofríos, ¿han visto qué les pasa a los folículos pilosos? ¿No es cierto? Nos ponemos como conocemos habitualmente piel de gallina, ¿sí? Esa es una reacción, es una respuesta a estímulos del entorno que tiene las células, pero en este caso las células epiteliales,
¿sí? Ya vamos a ver luego que dependiendo en qué área o qué tejido del organismo o qué órgano estemos viendo, las células se comportan de manera diferente, ¿sí? Pero en su estructura y función tienen un funcionamiento similar. Por eso lo estamos viendo de manera general. Otra cosa, ¿qué más creen que hacen las células? Bien, se encarga de su función de nutrición, se relacionan entre sí para poder funcionar. Otra cosa importante, la reproducción. ¿Sí? Porque las células, por ejemplo, en las capas de la piel, cuando nosotros nos realizamos una herida, notaron que una herida, cuando nos hacemos con la hoja del papel, ¿no es cierto? A veces estamos sacando y ¡brum! Nos hemos lesionado, hemos hecho una lesión de la piel y pasan 2 días, ¿cuántos días pasan y ya está cerrada esa herida? Es en breve, ¿no es cierto? No es que tardan varios días. ¿Y eso por qué es? Por este proceso, ¿sí? Porque las células se tienen que reproducir constantemente y dependiendo de en qué órgano estemos hablando, hay células que se reproducen con mayor rapidez y hay células que definitivamente no se reproducen, ¿sí? Que luego vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero les voy adelantando. Las neuronas, ¿no? Por eso es que las cuidamos. Son células que no se reproducen, que si bien empiezan a tener muchas conexiones, no se reproducen, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las células de los tejidos sí cumplen esta función, se reproducen, ¿sí? Y es para reparar los tejidos, ¿no? Entonces, la división celular, en la reproducción ocurre la división celular para formar nuevas células. ¿Cómo se hace eso? A través de 2 procesos, uno que se llama mitosis, otro que se llama meiosis, lo vamos a ver luego, solamente de esa manera de que conozcamos, ¿sí? Y además de la célula ocurre lo que es importante, que es la replicación del ADN para transmitir la información genética a las células hijas, ¿no? En la práctica vamos a ver qué importante es la reproducción de las células. Una función más, veamos, metabolismo, ya estamos terminando las funciones. Otra función de las células es el metabolismo. ¿Y qué hacemos en el metabolismo? ¿O qué hace la célula? ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula, ¿sí? ¿Y cómo se genera eso? A través de lo que es un catabolismo y un anabolismo. Aquí se hará referencia al catabolismo, y es que es la degradación de moléculas complejas, simples, para obtener energía, nuevamente, ¿sí? Y el anabolismo es como la inversa, ¿sí? Es la síntesis de moléculas complejas, pero a partir de moléculas simples, ¿sí? Entonces, vamos a ir recordando las funciones de la célula, porque luego vamos a ver en qué más es importante, ¿sí? Otra función, que estamos creo en la penúltima diapositiva, es la función de transporte, ¿sí? Entonces la célula tiene funciones de nutrición, de relación, ¿sí? De reproducción, de metabolismo, de transporte, ¿sí? Y en el transporte, ¿qué hace la célula? En el transporte, los movimientos permiten, ¿no?, los movimientos de las sustancias a través de la membrana celular. Y ese transporte de sustancias puede ser de 2 tipos, ¿sí? Un transporte activo y un transporte pasivo. Y como su nombre lo dice, el transporte pasivo ocurre cuando, no se requiere energía para que a través de la membrana de la célula entren y salgan las moléculas, ¿bien? Y a eso nosotros llamamos difusión simple, difusión facilitada. Y en el transporte activo,
es ese proceso que requiere energía. Y ahí vamos a hablar de algo que ustedes van a conocer de aquí en adelante, que se llama la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Vamos a verlo luego, porque eso es casi todo un capítulo para que nosotros veamos y no nos olvidemos, porque la mayoría de las reacciones en la célula está en base a lo que es la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros administramos alguna medicación, nosotros necesitamos que esa medicación llegue a un sitio de efecto. ¿Sí? ¿Y cómo llegará? Justamente es donde entra en juego esta bomba de sodio y potasio. Por eso es importante que conozcamos que la célula tiene una función de transporte. ¿Sí? Permite la membrana que entre y salgan sustancias a través de la membrana. Permítanme, vamos a lo práctico, que eso en lo práctico, jóvenes, vamos a ver algo bonito y luego nos vamos a reunir en grupos. Les ruego que no se duerman. ¿Quieren un descanso? Pues estamos bien. ¿Ustedes tienen clases a qué hora ahora? Después de esta materia. Terminan 5:30. O sea, ¿tienen otra clase después de nosotros? ¿O no? Tienen un puente. Allá. ¿Estamos bien en tiempos? ¿Sí? ¿Creen que no están cansados para que veamos un poquito lo que es funciones de la célula? Perdón, vamos a ver ya lo práctico. Quiero que veamos la primera parte, así como están sentaditos, y lo siguiente nos vamos a reunir en grupos. ¿Sí? Bien. Otra vez recordemos. Ahora yo les pregunto, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué era la célula? Es la unidad básica de la vida. No nos olvidemos. ¿Vieron que es un concepto, una definición muy corta? No nos olvidemos, ¿sí? ¿Perdón? No. Entonces, es la unidad básica de la vida y todas las funciones fisiológicas. Fíjense lo que dice, desde la contracción muscular, es decir, desde por ejemplo, la simple tarea de lo que estoy haciendo en este momento, que es caminando y ustedes escribiendo. Desde la contracción muscular hasta la transmisión nerviosa, se originan en las células. ¿Sí? O sea que tenemos que conocerlo obligatoriamente la célula, porque de aquí en adelante todo el funcionamiento normal es a base de eso. ¿Sí? A base de conocer lo que es normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos de esta clase? ¿O cuál es el objetivo de esta clase? Asimilar o entender cómo las células funcionan individualmente y en conjunto para mantener la homeostasis del cuerpo. Nosotros cuando hemos dado la clase introductoria hemos hablado un poquito de homeostasis, ¿recuerdan? Y hubo una pregunta en el test diagnóstico, ¿sí? Y vamos a ver luego qué es la homeostasis. Pero como para que vayamos ya fijando, y es que la homeostasis es ese mantenimiento de todo el medio interno. ¿Bien? Entonces, no perdamos de vista, el objetivo de la clase, que es conocer las células, cómo funcionan, ya sean individualmente y en conjunto, para mantener todo el funcionamiento normal del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces ahora recordemos, y ya seguro que ya sabemos cuál es la estructura celular. ¿Cuál era la estructura celular? ¿Quién me dice? Un hito por lo menos.
de ese dibujito que hemos visto? La membrana plasmática, bien, ¿qué más? El citoplasma. ¿Y la membrana bien, el citoplasma? ¿Qué más? Núcleo. Bien, esas cosas generales no nos olvidemos. Ahora, ¿qué más? Hay cosas específicas. Los orgánulos, ¿sí? Los orgánulos celulares. ¿Qué más dijo? Perfecto. Y ahí tenemos las estructuras más importantes. Si se fijan, nuevamente recalcamos que la membrana celular, ¿qué era? Es una capa, hace un rato hemos dicho que es simplemente algo que delimitaba la célula, ¿sí? Pero resulta que esta membrana tiene particularidades y más adelante vamos a saber por qué la doctora se preocupará porque yo sepa de qué está hecha la membrana, ¿sí? Y resulta que todos los fármacos tienen afinidad por esta membrana. ¿Saben por qué? Porque tiene lípidos. Está a base de lípidos. Entonces, por eso es importante y por eso no debemos olvidar que esta membrana celular es lipídica, ¿sí? Rica en lípidos. Luego, cuando nosotros veamos lo que es la bomba de sodio y potasio, vamos a verla más en detalle. Ahora hemos visto de manera general a la célula, ¿sí? Entonces, esta membrana lipídica es la que separa el interior de la célula del exterior, pero miren además lo que hace. Esto es para recordar prácticamente, ¿no? Regula el paso de sustancias y permite además la comunicación entre las células. O sea, la membrana celular, ¿será importante? Sí, porque ya habíamos dicho que incluso desde la contracción muscular, hasta la transmisión nerviosa, ocurre gracias a eso, ¿sí? Ahora, la otra estructura importante, el citoplasma, ¿sí? Y el citoplasma es ese gel acuoso donde se encontraban suspendidos, ¿qué cosa? Los orgánulos celulares, ¿sí? ¿Y pueden recordar algunos de los orgánulos? Lo hemos visto en paréntesis. Perfecto, mitocondria. Bien, ¿qué más? Aparato de Golgi. Ahora ustedes lo están viendo por nombres, pero después van a ver y van a decir, pero qué importante decir los mitocondrias de la célula, ¿sí? Aparato de Golgi. ¿Qué más? Acuérdense de un hito más por lo menos. Lisosomas, otrito, ribosomas. Perfecto. Bien, ahora, luego teníamos a los orgánulos que ya los han mencionado. Fíjense, ahí dice que cumplen funciones especializadas. Estas son las funciones que lo vamos a ver en trabajo en grupo, ¿sí? Cada uno vamos a hacer 1, 2, 3, 4 grupos. Cada uno va a buscar, vamos a averiguar y vamos a profundizar qué funciones especializadas cumplen estos orgánulos, ¿sí? Que ahora solo lo estamos conociendo por el nombre. Y lo elemental, lo del centro de la célula, que era el núcleo y que contenía, ¿qué cosa? La información genética de cada uno de nosotros, ¿sí? De cada ser humano. Bien. Bueno, esto solo para que recordemos, esto ya saben cuáles eran las funciones de la célula. Nutrición, bien. Reproducción, perfecto, metabolismo, ¿qué más? Transporte, excelente, excelente. Ahí solamente replica todo lo que hemos visto en la clase práctica, ¿cierto? Estas funciones, no las olvidemos. En la función de reproducción, crecimiento y división, es el proceso donde las células se multiplicaban, ¿sí? Bien, vamos ahora sí, les voy a pedir que nos reunamos en grupos, ¿sí? Vamos a hacer 4 grupos. ¿Cuántos son? ¿Aquí tiene la lista?
Perfecto. 18. Ustedes, los que me ayudaron con la... Gracias. Entonces somos 21. ¿Les parece si nos dividimos en grupos de 5? ¿Sí? Algo cortito. No nos vamos a aburrir, nada de eso. Nos vamos a dividir en grupos de 5, como deseen, por afinidad. Si quieren, así tal como están organizados. Y nuestra tarea va a ser, en esta ocasión, ¿sí? En esta ocasión, porque aún no tenemos todo el material que necesitamos y para que ustedes puedan ver, pero vamos a ver, como tal como dice allá, de manera virtual, la observación de los diferentes tejidos, ¿sí? Ya sean células epiteliales, células sanguíneas, células nerviosas, ¿sí? Vamos a verlas, cómo son su estructura. Recuerden que hemos dicho que la unidad básica funcional es la célula, así como lo hemos conocido. Pero quiero que descubramos que las células, dependiendo, si estamos hablando de células nerviosas, de células epiteliales, de células